Un saludo a los que participan de esta charla. Les habla Carlos Artiga, docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Modular Abierta. Antes que nada, quisiera externarles mis felicitaciones por mostrar interés en estudiar en esta universidad, en la cual se imparte la licenciatura en Ciencias Jurídicas que permite analizar temas tan interesantes y relevantes como el que se desarrollará en esta oportunidad. Además, la carrera brinda no solo la oportunidad de transformar la vida del que la estudie, sino también beneficia a toda aquella persona que tenga un conflicto de carácter jurídico y se aboque al profesional del derecho. El tema que desarrollaremos en esta oportunidad trata sobre el matrimonio igualitario. Y antes de entrar en esta temática, quisiera efectuar un breve ejercicio mental, en el cual les solicitaré que piensen la siguiente interrogante y den respuesta a la misma. ¿Cómo se compone la familia salvadoreña? Pensemos. Y seguramente la mayoría pensará en lo siguiente. La familia es aquella compuesta por mamá, papá e hijos. Y es que en el ideario social, este es el concepto de familia tradicional, denominado familia nuclear. Hace varias décadas predominaba este tipo de familia, a la cual la gran mayoría de habitantes de distintas regiones aspiraban, por ser consideradas la familia perfecta, el matrimonio ideal, contraído para toda la vida y hasta que la muerte los separe. Sin embargo, veremos cómo al transcurrir los años la familia va cambiando y se va transformando. En la década de 1950 y 1960 eran frecuentes las quejas sobre la precipitación por parte de los jóvenes a contraer matrimonio a temprana edad, la excesiva dependencia de los niños, niñas y adolescentes respecto de sus padres, el tratamiento tolerante hacia los jóvenes y la cantidad de matrimonios carentes de afecto. Sin embargo, en la actualidad estos patrones se han reestructurado, pues en cuestión de 6 décadas se pasó de una época en la que casi toda la población contraía nupcias a temprana edad, generalmente al final la adolescencia o empezar la adultez, a una en la que se ha visualizado un aumento de las personas que no se han casado ni quieren casarse, o en el caso de los que sí lo hacen, postergan el matrimonio hasta después de los 25 o 30 años de edad, por lo que el matrimonio en la actualidad ya no se constituye como el eje central del comienzo de las relaciones sexuales, por ejemplo, o el matrimonio ya no se constituye como un eje de la procreación, o el matrimonio tampoco tiene relación con el abandono del hogar de los hijos o incluso la formación de un nuevo hogar, sino que cada uno de estos acontecimientos hoy en día son cada vez más independientes y no tienen que ver específicamente con el vínculo conyugal. En razón de todos estos cambios que menciono, el modelo de familia ideal, denominado familia nuclear, fue abriendo espacio a una diversidad de formas y estilos de vida familiares. Ello como consecuencia de los cambios ocurridos en la formación y disolución de las familias. Y es así como hoy en día, al analizar la integración de este grupo familiar, veremos que muchas familias están compuestas por un solo progenitor, ya sea la mamá o el papá, y los hijos. A estas familias se les llama monoparentales. Así también habrán aquellas cuya composición sea a través de los progenitores, los hijos, los abuelos, los tíos o sobrinos. A esta familia se le llama familia ampliada. De igual manera, existen familias en las cuales uno o ambos miembros de la actual pareja tienen uno o varios hijos de uniones anteriores. A esta se les llama familia reconstituidas. También están aquellas familias que han decidido de manera consciente y como parte de su proyecto de vida el no procrear, es decir, aquellas familias sin hijos. Sin duda, ustedes conocerán a más de alguno de este tipo de familias. Y así vemos cómo la familia se integra de diversas maneras. Y en la actualidad no se habla del derecho de familia, sino del derecho de las familias. Partiendo de lo anterior, retomaremos un tipo de familia ampliamente cuestionado y discutido en la actualidad, también criticado, como lo es la familia homoparental, siendo esta la que se compone por personas del mismo sexo.
quienes se convierten en progenitores, ya sea a través de la adopción o por medio de las técnicas de reproducción humana asistida. Para nadie es desconocido que desde hace décadas o incluso siglos, en la realidad se suscitan relaciones de parejas entre personas del mismo sexo. Es por ello que más de 30 países en el mundo han decidido crear normas para garantizar derechos a este tipo de uniones, siendo los Países Bajos en el año 2000 los pioneros en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, al cual se le ha denominado matrimonio igualitario. Siendo Argentina en el año 2000 el primer país de América Latina y el 10º en el mundo, después de Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal e Islandia, en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional. La nueva legislación contempló reformar el Código Civil de ese país, cambiando la fórmula de marido y mujer por el término de contrayentes. Asimismo, igualó los derechos de las parejas homosexuales con los de las heterosexuales, favoreciendo de esta manera a un grupo que había estado excluido históricamente. A nivel regional, países como México, en algunos estados y Costa Rica, se han unido a este listado que reconocen esta unión, estableciendo que el matrimonio es un derecho que no debe configurarse de forma que propicie la marginación y exclusión por parte del Estado, negando los avances sociales y las nuevas formas de composición de la familia que se están dando en el mundo globalizado, y es que la sociedad es cambiante y evoluciona mientras la historia avanza, por lo que regular la conducta humana atendiendo a estos nuevos cambios resulta necesario para el derecho, puesto que este no debe verse sobrepasado por la realidad. En Costa Rica, por ejemplo, a partir del 26 de mayo del presente año, se reconoce el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, resultando curioso que a las 0:08 de ese mismo día, es decir, tan solo 8 minutos después de que se permitiera que personas del mismo sexo contrajeran matrimonio, en mitad de una pandemia transmitido por televisión nacional y con repercusión mundial, se celebró la primera boda donde 2 mujeres dijeron sí, acepto, celebrándose el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en Centroamérica, contabilizándose al finalizar el primer mes de vigencia del matrimonio igualitario en Costa Rica, que 107 parejas del mismo sexo habían inscrito su vínculo conyugal. Ahora bien, en la actualidad hay muchos países que se niegan a reconocer el derecho a contraer matrimonio a las personas del mismo sexo. Por ello, para entender el matrimonio igualitario, se debe comprender que todas las personas son iguales ante la ley y nadie podrá sufrir discriminación de ningún tipo, entendiéndose entonces que aspectos como la creencia y orientación sexual no deben ser el fundamento a partir de los cuales se propicien tratos diferenciados respecto de la ley. Bajo este argumento, cabe plantearse la interrogante sobre si las personas homosexuales pueden acceder a los demás derechos establecidos en la Constitución y las leyes, como por ejemplo un trabajo digno, a la educación, el derecho a la salud, entre otros. La pregunta a efectuarse resulta ser: ¿por qué hacer una excepción en el derecho al matrimonio? ¿No acaso son todas personas iguales ante la ley? Y es aquí donde se considera que se otorga un trato discriminatorio a las parejas de un mismo sexo que quieren formalizar legalmente su relación a través del matrimonio, y no se les permite. Y es que el matrimonio es un proyecto de vida, el cual implica elegir cómo se vive y con quién se elige vivirlo, sin ningún tipo de interferencia estatal que limite este derecho, ya que negar el matrimonio entre personas del mismo sexo no únicamente implica limitar lo relativo a celebrar la ceremonia, sino que además no se permite que se desarrollen otros derechos que vienen aparejados con esta institución jurídica. A manera de ejemplo, podríamos mencionar que al negar el matrimonio se impide el derecho del cónyuge a heredar sin testamento, o el derecho de la adopción conjunta,
Así también se impide que se puedan desarrollar trámites migratorios relacionados con la obtención de nacionalidad de los cónyuges, así como el impedimento del acceso a la cuota de alimentos por parte del esposo o esposa, o la inscripción como beneficiario en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, entre muchos otros. Todos estos aspectos deben ser analizados y valorados con detenimiento al momento de fomentar o restringir a las personas del derecho al matrimonio. Sin embargo, sobre el matrimonio igualitario existen diversas posturas en la sociedad, siendo posible enmarcar 4 opciones más o menos definidas. La primera, la que reconoce el derecho de las personas del mismo sexo a acceder a este derecho con todas las garantías que conlleva. La segunda postura está de acuerdo con el matrimonio igualitario en general, pero no está convencida de lo correcto en cuanto a la adopción homo o lesboparental. Como tercera postura tenemos la que señala estar de acuerdo con todos los derechos para las parejas del mismo sexo, pero no desea que se le llame matrimonio, sino que se le dé otro nombre. Y cuarto, finalmente, aquella que se opone totalmente al matrimonio igualitario y todas las garantías que supone este derecho, incluido desde luego su denominación. Además, como es de suponerse, cada una de estas posturas tiene distintos matices y razones sociales, culturales, políticas y personales para explicarse. Bajo este contexto que se ha explicado, analizamos el caso de El Salvador. Y es que El Salvador no es uno de esta treintena de países que regulan el matrimonio igualitario, ya que en el artículo 11 del Código de Familia define al matrimonio como la unión legal entre un hombre y una mujer, es decir, que la definición excluye a las personas del mismo sexo que pretenden contraer matrimonio, puesto que solo se permite el que es entre hombre y una mujer. Por ello, en nuestro país, se pone en duda si las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo pueden llegar a ser consideradas como familia. Para abordar este aspecto a nivel jurídico, debemos abocarnos a una norma cuya jerarquía sea superior a la que establece el concepto de matrimonio. Es así que la Constitución de la República, que es el máximo ordenamiento jurídico en nuestro país, en su artículo 32 reconoce el derecho a formar y proteger a la familia. Esta disposición reza de la siguiente manera: la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges. Además, el Estado fomentará el matrimonio, pero la falta de este no afectará el goce de los derechos que se establezcan en favor de la familia. Del artículo antes mencionado, debemos destacar las ideas fundamentales para su correcta interpretación. La primera de ellas es el rol de protección del Estado respecto de la familia. Como hemos visto, la composición de la familia ha variado a lo largo del tiempo y es por esto que el Estado está obligado a proteger todas y cada una de las formas actuales de composición familiar. Como segundo aspecto a resaltar es que el Estado se encuentra comprometido a dictar la legislación necesaria para la integración, bienestar y desarrollo de las familias. Es decir, que este artículo o de esta disposición emana la obligación por parte de los legisladores de analizar de manera constante todas las normas que regulen derechos de las familias para crear, modificar o suprimir leyes que garanticen o atenten contra el grupo familiar. Finalmente, tenemos que el fundamento legal de la familia es el matrimonio y que el Estado fomentará el mismo. En principio, se entiende que el matrimonio es aquella investidura jurídica que se le da a los miembros del grupo familiar. Por ello, en las leyes que regulan el matrimonio no deben establecerse elementos que conlleven exclusiones. Por el contrario, el Estado está obligado a promoverlo. Como veremos, esta norma suprema se advierte
que no hay ningún tipo de limitación para formar una familia o para contraer matrimonio, por lo que podría concluirse que el concepto de matrimonio de nuestra legislación no responde a los parámetros constitucionales para la protección de la familia, pues excluye a una parte de su población por su orientación sexual. Ahora bien, como hemos analizado, la corriente del derecho en diversos países va encaminada a reconocer estos cambios sociales, que conllevan a crear leyes que garanticen derechos para las personas del mismo sexo en relación con la familia. Por ello, nuestro país, para que esto acontezca, tenemos dos escenarios. Es decir, para que el concepto de matrimonio pueda cambiar e incluir las uniones de personas del mismo sexo, ello puede ocurrir únicamente bajo dos aspectos. El primero de ellos es que los legisladores realicen una reforma del Código de Familia, en la cual el concepto de matrimonio no esté entendido únicamente entre hombre y mujer, sino como la unión legal de dos personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, este escenario es poco probable, puesto que la temática no está siendo discutida en la actualidad dentro del ámbito legislativo. Sin embargo, existe un segundo escenario que podría darse a través del control de constitucionalidad, es decir, que la Sala del Constitucional declare que el artículo que contiene la definición del matrimonio va en contra de los derechos de igualdad y la no discriminación, por excluir a las personas del mismo sexo y como consecuencia de ello se ordene a la Asamblea Legislativa adecuar las normas que regulen el matrimonio. Este segundo escenario en nuestro país es el que se advierte como el más probable, puesto que en el año 2016 se presentó una demanda que busca modificar el Código de Familia en este sentido, es decir, que busque modificar el matrimonio admitiéndose las relaciones de personas del mismo sexo. Esta demanda, a mediados del año pasado, se le dio trámite y la resolución final de la misma estaba proyectado a presentarse en el primer trimestre del presente año. Sin embargo, al parecer, se ha retrasado por la pandemia. En tal sentido, se espera pronto conocer la decisión del máximo tribunal constitucional del país sobre el matrimonio y su forma de regulación, la cual sin duda marcará un precedente importante a nivel jurídico para el reconocimiento o no de las relaciones entre las personas del mismo sexo. Cabe aclarar en este punto que organismos internacionales hoy en día, la interpretación que se efectúa es que el matrimonio no debe limitarse a exclusivamente personas heterosexuales, sino que el mismo debe abarcar todas aquellas composiciones de familia que se den en la actualidad, entre ellas aquellas relaciones que se dan entre personas del mismo sexo. Quisiera cerrar mi intervención con una frase de Barack Obama que me resultó bastante atinada para esta oportunidad, la cual dice de la siguiente manera: todas las personas deberían ser tratadas de igual manera, sin importar quiénes son o a quienes aman. Espero con ansias verles el próximo año iniciando su formación profesional en esta casa de estudios. Me despido cordialmente. Un saludo.